Su experiencia y conocimiento enriquecerán nuestras experiencias docentes y nos ayudarán a comprender mejor el papel vital que desempeña el español en el contexto global. Queremos ir más allá de la enseñanza tradicional y adoptar enfoques pedagógicos innovadores que hagan del aprendizaje del español una experiencia enriquecedora. Con el más sincero respeto hacia los demás distinguidos ponentes, permítanme dedicar un trocito de este discurso a Antonio Muñoz Molina. Antonio llegó a mi vida hace 25 años, cuando estudiaba Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Son muchos los escritores, poetas y lingüistas que me han acompañado durante estos años. Todos ellos han ido acrecentando mi pasión por esta lengua que compartimos más de 500 millones de hablantes. Algunos de ellos he tenido la enorme suerte de conocerlos personalmente: Guillermo Rojo, Salvador Gutiérrez, José María Merino, José Hierro. A otros los he conocido en persona, pero no personalmente, como es el caso de Benedetti, cuyos versos golpean frecuentemente mi casco. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Otros, como Ángel González, se fueron demasiado pronto, pero tal y como afirmaba García Montero, Ángel es un muerto, de muerte imposible. Lo cierto es que en nuestra literatura hay muchos muertos de muerte imposible. Escribía Muñoz Molina en su discurso de ingreso a la RAE: la literatura, entre otras cosas, es la posibilidad de un diálogo maravilloso, no solo entre las generaciones, sino también entre los vivos y los muertos. Es la literatura comparable a ese universo que también recreó Juan Rulfo, en el que el mundo de los vivos y el de los muertos se fusionan. Y es en Pedro Páramo donde podemos leer: nada puede durar tanto, no existe un recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Y esa es precisamente una de las funciones de la literatura: ayudarnos a que los recuerdos no se duerman. Hoy, como quien pellizca un sueño, me encuentro en la misma sala que Antonio Muñoz Molina, un hombre cuya pluma acuna historias que llenan nuestras vidas y que llenarán las vidas de nuestros hijos y de sus hijos, porque la literatura es ese hilo que nos conecta con los que están y con los que ya no están. Escribía Antonio en Volver a dónde: a partir de una cierta distancia, en esa oscuridad futura, yo no soy más que una sombra que se confunde con la de mis mayores. Reunido con ellos, reconciliado, sobrevivido conjeturalmente en el recuerdo de los vivos, en las narraciones que algunos de ellos nos quieran transmitir. Las narraciones que algunos de ellos nos quieran transmitir. Qué importante la narración en nuestra profesión, ¿verdad? La mirada a los detalles que hace que unas partes encajen con otras. Siempre he pensado que los profesores de español pecamos de ser demasiado enumerativos. Reglas, reglas y más reglas, estructuras, explicaciones sueltas, poca narración. Creo firmemente que una clase, en términos metafóricos, ha de ser la narración por excelencia. Las personas nos hemos nutrido siempre de historias. Los relatos están almacenados en el ADN cultural de la humanidad y son esenciales en la comunicación humana, y así lo plasma León Felipe en un maravilloso poema. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre los taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido en todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Narraciones, historias, relatos, cuentos, lengua, nuestra lengua, nos unirán en estos 2 días de congreso. Bienvenidos. Doy la palabra a Paula Moreno, directora de la escuela. Paula Peña, perdón. Hola. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento al excelentísimo señor alcalde Francisco de la Torre por acompañarnos nuevamente en la presentación de este congreso, y a Patricia Santerbach por su dedicación y entrega a FONCEI desde su inicio. Además, quiero reconocer y agradecer a los destacados ponentes que comparten con nosotros sus conocimientos y experiencias. Sus aportaciones son esenciales para el enriquecimiento del español.
quisiera hacer una mención especial a Antonio Muñoz Molina. Contar con su presencia en Málaga y en nuestro congreso y tener la oportunidad de conocerlo en persona y escucharlo en directo es una experiencia única e inolvidable. También agradezco a nuestras entidades colaboradoras Turismo Andaluz, Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja, FEDELE, Anaya L, Edinumen y ESGEL, y al equipo organizador de nuestra escuela por su involucración en este evento. Por supuesto, quiero reconocer la dedicación de la fundadora de Cervantes Escuela Internacional, Paola Moreno, cuya pasión por la calidad en la enseñanza sigue siendo nuestro pilar casi 40 años después. Es un honor dirigirme a todos ustedes en este congreso donde convergen mentes brillantes y apasionadas por nuestra lengua bajo el título Conectando el Español. El español va más allá de la frontera geográfica. Es un puente que conecta a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Como afirmaba Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Estas palabras resumen la esencia del turismo idiomático. Una forma de viajar que nos sumerge en la riqueza de las lenguas y culturas que habitan en ellas. El turismo idiomático en Málaga no es simplemente un proceso de aprendizaje en el aula, sino una inmersión total en la vida diaria de una ciudad que respira español. Pero no podemos hablar de turismo idiomático sin reconocer los desafíos a los que nos enfrentamos, adaptarnos a nuevas realidades, a nuevos perfiles, mayor acercamiento a las instituciones. Sin embargo, en esos desafíos encontramos también oportunidades para innovar, para mejorar, para crear experiencias enriquecedoras y accesibles para todos. Esa es la apuesta de Cervantes Escuela Internacional. Espero que disfruten del congreso. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor alcalde Francisco de la Torre. Muchísimas gracias, querida directora general Cervantes Escuela Internacional, profesora académica, querido y admirado Antonio Muñoz Molina, queridos amigos, queridas amigas, saludo a mis compañeras del equipo de gobierno, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico y la delegada también de Educación y Formación para el Empleo. No es la primera vez que estoy efectivamente en un foro de esta naturaleza y lo hago con mucho gusto, dentro de que hoy el día era un poco complicado. Hemos tenido pleno esta mañana y hemos terminado hace un ratito, tiempo justo de tomar nada, un bocadito de nada, para poder seguir por la tarde. Pero siempre he dado importancia, lo decían mis compañeras, al turismo idiomático en nuestra ciudad. Me parece que es una actividad enormemente hermosa, primero porque es una manera de fortalecer la visibilidad turística de Málaga, segundo porque nada más interesante que unirlo a esa actividad tan hermosa de enseñar el español. Estamos haciendo, si me permitís, patria, nación, cultura española, como queramos llamarle, a aquella gente que quiere aprender español y que ha elegido la ciudad de Málaga para ello, ¿no? Y creo que Málaga reúne condiciones muy atractivas para que efectivamente escuelas como la vuestra y otras muchas que hay, pues tengan el éxito de captar alumnos de cualquier espacio del mundo interesado en el español. Espacios europeos, en general también Norteamérica, vienen algunos alumnos a Málaga, ¿no? Creo en definitiva que poder ir sumando, además de los que tienen el español como lengua nativa, que son bastante más de 500 millones, pues los que están aprendiendo, de una vez que son 22 millones los que están aprendiendo español, ahora mismo una foto fija, ¿no? No sé si es una cifra un poco alta, ¿no? De los que no son nativos en español, ¿no? La lengua que es la segunda después del chino mandarín, como es la nativa, la cuarta, si tomamos lo que es el aprendizaje, lo que está por delante me parece que el inglés, chino mandarín y el hindi también. Bueno, en definitiva, compitiendo con lenguas que son muy universales, muy potentes, y teniendo un papel clave y fundamental. Y ahí la labor de nuestros escritores que hablan español, sean españoles o sean latinoamericanos o hispanoamericanos, es esencial también, ¿no? Para divulgar con fuerza, para dar a conocer con demasiada fuerza nuestra lengua que tanto amamos. Y sabemos que además es una fuerza económica tener el español como lengua de vehicular, ¿no? En tantos aspectos. Tenemos que hacer, por otra parte, no soy experto en la materia, pero entiendo que mientras más brillante sea la gente que habla español, los países que hablan español, en sus aportaciones de la ciencia, la tecnología, en el avance de la sociedad digital, en tantos aspectos, la cultura en general, más plataforma de proyección damos al español. En la medida en que vaya introduciéndose también, o sea, solo el inglés, quien esté presente en lo que podríamos llamar el mundo digital, la comunicación digital, ¿no?
Bien, yo deseo mucho éxito a este foro, por supuesto. Deseo mucho éxito a las escuelas que eligen Málaga, también a las que están en otras ciudades, que de constancia, porque estamos todos sumados, unidos, ¿no? No solamente se aprende español en Málaga, también en Granada, también en Salamanca, en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios, ¿no? Valencia, ciudades potentes en ese sentido. Sé que aquí hay representantes de todas las comunidades autónomas españolas, me suena que alguna más en Castilla. Bueno, y también en los países de la América española, de la América Occidental español, hay norteamericanos que lo eligen para aprender, también sea México, Argentina, ¿no? En definitiva, es una especie de coalición de los que amáis enseñar algo tan hermoso como el español y disfrutar de la literatura, la buena literatura en español y comunicarlo de esa manera. Y de eso, en definitiva, que esa proyección universal de todos los sitios donde se hace ese esfuerzo, se busca como una forma de vivir muy bonita, muy hermosa, muy vocacional, el aprendizaje del español, pues tenga ocasión como esta de compartir encuentros, conectar, ¿no? Y aprender unos de otros para hacer las cosas lo mejor posible. Lo normal es que España sea el lugar campeón para aprender español, ¿no? Sumando las capacidades de las distintas ciudades. Y dentro de España, pues ahí estaremos compitiendo de una manera noble y leal, ¿no? Pero sabemos que Málaga tiene un camino recorrido muy interesante. Y por eso he venido aquí, simplemente a felicitaros, a agradeceros vuestro esfuerzo y a deciros que colaboraremos desde Málaga siempre a hacer una ciudad agradable para los malagueños. Así me gusta explicar nuestra estrategia como de gobierno desde el ayuntamiento, que es una ciudad a la cual se sienten los malagueños orgullosos y lógicamente los que vienen de fuera se sienten muy a gusto en ella, ¿no? Y por lo tanto la elegirán una vez para pasar un fin de semana o unas vacaciones, muchos para trabajar también, otros para aprender español. Y cuando vienen a aprender español y se enamoran de la ciudad, volverán. Esa es la clave. Estamos sembrando para que vuelvan luego, bien sea como turistas o bien sea para vivir aquí, ¿no? Procurar que vuestra gente sea gente talentosa, que aprenda bien castellano, etc. Para que, cuando vivir aquí, aporten talento. Siempre una vía de procurar retener el talento local, estáis reteniendo local, estáis haciendo esta retención con los profesores que a lo mejor de Málaga son, etc. Y luego atrayendo talento de fuera, porque la suma de talento lo que nos hace ser competitivos al final, ¿no? Y ahí ya traemos el tema de la educación, pero no me extiendo por ahí porque no toca hoy no hablar de ello. Pero no cabe duda que la educación es la clave de todo para que los talentos florezcan y para que, sumando con el talento que venga de fuera, hagamos que España sea un país competitivo, donde la gente, aprendiendo cosas muy bien aquí, tenga un futuro espléndido, con buenos sueldos. Pagáis bien a los profesores, ¿no? Pero, de paso, con buenos sueldos hay que procurar hacerlo. Académico, porque mientras más mejores sueldos sean, más capacidad de gasto tienen entonces en la ciudad, y la ciudad lo nota mejor todas esas cosas. Bueno, cobráis la matrícula que sea necesaria, si las cosas las hacéis muy bien, si dais excelente calidad, podéis cobrar la matrícula necesaria para que tengan el sueldo necesario. Nada más, es necesario en sentido de dignidad. Un placer estar aquí. No le he preguntado al académico cuánto tiempo va a estar hablando, me ha dicho que 40 minutos me puedo quedar. Aunque sean 60 minutos, mientras más minutos mejor. Lo que pasa es que tengo la agenda complicada. Es un lujo oír a Antonio Muñoz Molina y me voy a quedar a oírlo con muchísimo gusto. Un placer. Gracias a todos. Es un auténtico privilegio. ¿Me escucháis? ¿Ahora sí? Vale. Es un auténtico privilegio presentar a uno de los iconos literarios más destacados de nuestra época. De su obra destacaría la maestría en explorar la complejidad humana. Para él, la materia prima fundamental de la ficción es el recuerdo. Cito un fragmento de una de sus obras, Antonio, no puede ser de otra manera, el miedo de los niños, que dice: la materia prima fundamental de la ficción es el recuerdo, pero un recuerdo alterado, modificado por el paso del tiempo, por las inexactitudes inevitables de la memoria y del olvido. Muñoz Molina ha tejido historias donde los recuerdos no son simples instantáneas del pasado, sino fuerzas poderosas que dan forma al presente y al futuro. Ya sea a través de la narrativa de sus personajes o de su propia voz literaria, el autor nos lleva a explorar la conexión íntima entre el individuo y su pasado. Sus obras nos desafían a cuestionar la naturaleza de la memoria y cómo ésta moldea nuestra identidad. La prosa exquisita de Antonio Muñoz Molina no solo ilumina las páginas de sus novelas, sino que también revela un autor que, a pesar de sus numerosos logros literarios, permanece arraigado en una humildad que se refleja en su capacidad para explorar la complejidad humana con empatía y sin pretensiones. Os dejo con su ponencia, La invención y el azar. Muchísimas gracias, Antonio.
Hola, buenas tardes. Gracias, Patricia. Gracias al señor alcalde por su presencia. Me gusta estar en un congreso como este de profesores de español, porque para mí aprender idiomas, hablar otra lengua distinta de la mía, es una de las grandes felicidades que conozco. Creo que ahora todo el mundo está insistiendo mucho en las identidades nativas, en la definición del propio origen, en el orgullo del origen, de aquello que se es, del sitio donde se nace, pero para mí siempre ha sido más atractivo el asomarme a lo distinto, ¿no? Para mí la experiencia de aprender otra lengua, yo creo que ha sido otras lenguas, es uno de las alegrías personales mayores, la pura alegría de aprender, ¿no? Y también una manera de adquirir una amplitud y una riqueza intelectual que de otro modo no conseguiría, ¿no? Yo empecé, la primera lengua que empecé a aprender cuando tenía 12 años fue el francés, ¿no? Estudié francés, que es una lengua maravillosa y ahora bastante descuidada en nuestro país, ¿no? Lo estudié durante todo el bachillerato y cuando terminé el bachillerato y ya dejé de estudiarla, al cabo de los años, cuando siempre que he vuelto a Francia y he mantenido la conexión con la lengua y con la literatura, y entonces me preguntan, ¿y usted dónde ha aprendido francés? ¿No? Y digo, au lycée. Y piensa que ese ha sido au lycée français. Pero no, era au lycée de Úbeda, era el instituto de enseñanza media, entonces llamado de Úbeda, donde aprendí esa lengua. Recuerdo la maravilla de empezar a aprender inglés, ¿no? El inglés en mi época, cuando yo era adolescente, claro, no era una lengua que se estudiara en clase, era la lengua de la libertad, era la lengua de la música pop, ¿no? Era la lengua, y disculpen la sinceridad, era la lengua en la que uno se podía aproximar a unos seres fantásticos, a los adolescentes de entonces, que eran las extranjeras. El inglés estaba asociado a eso, a la libertad, al viaje, a la salida. Luego he estudiado con placer y con entrega menos. He estudiado italiano y he estudiado portugués. Y insisto, para mí el salto mental de ponerse en otra lengua, creo que es una de las cosas, de los aprendizajes fundamentales de la vida. Hay gente, cuando la gente te pregunta a veces para escribir, ¿qué hay que hacer para escribir? ¿No? ¿Qué consejos dar para escribir? Yo un consejo que doy es un consejo muy simple: aprende bien otra lengua, aprende a salir de tu idioma, aprende a sumergirte en otra lengua, aprende a ver el mundo desde el interior de otra lengua, aprende en lo posible a leer a los escritores que más te gustan, a leerlos en su idioma. Olvídate de la barbarie cultural del doblaje. Enfréntate al sonido verdadero de otra lengua, porque en otra lengua, cuando hablas en otra lengua, estás desarrollando otra parte distinta de ti mismo. Yo he tenido la suerte de vivir sumergido en otro idioma, en el que más me he sumergido viviendo ha sido en inglés y también en francés. Y el vivir de verdad esa inmersión, ese momento en el que saltas, ¿no? En el que se produce ese salto en el aprendizaje de un idioma, en el que es el salto de todo aprendizaje, ¿no? Que es el salto del esfuerzo consciente a la fluidez inconsciente, ¿no? Yo creo que ese salto es, insisto, de las grandes alegrías de la vida. Aparte, puede ser muy útil, ¿no? Claro. Así que, de verdad, me gusta estar aquí por esa razón. También porque en España, donde tenemos nuestras fuentes de riqueza son limitadas y en muchos casos destructivas, ¿no? Se han basado en la especulación, en la destrucción, en la especulación. Tenemos una fuente de riqueza
que la tenemos por casualidad, no es mérito nuestro, ¿no? Es como si tuviéramos campo de petróleo, tenemos una lengua que es universal. Insisto, no es mérito nuestro que la tengamos, pero sí sería mérito nuestro que supiéramos aprovecharla de verdad, porque es una fuente de riqueza que crea trabajo de calidad, que no contamina y que además tiene una dimensión cultural y social extraordinaria. Yo cuando en los actos oficiales se habla de la abundancia de hablantes de español, la pregunta que me hago es en qué medida los españoles y los hablantes de español en América Latina somos capaces de estar a la altura de ese regalo, ¿no? En qué medida somos capaces de convertir eso en prosperidad, ¿no? En riqueza. No siempre lo somos, muchas veces por falta de políticas de Estado verdaderamente ambiciosas y a largo plazo, ¿no? Los que hemos vivido fuera de España sabemos lo difícil que es transmitir una imagen de nuestro país que no sea caricaturesca, ¿no? Que no esté marcada por prejuicios inmemoriales, ¿no? Y lo importante que es que hubiera un esfuerzo de Estado a largo plazo, porque en la cultura española y la cultura en español y la realidad social, política, democrática de nuestro país se difundiese fuera, ¿no? Hay tremendos prejuicios todavía, y lo sabe cualquiera que viva fuera y que haya vivido fuera. A veces esos prejuicios nos han hecho un daño tremendo, ¿no? Yo recuerdo cuando en 2017 la célebre ofensiva del independentismo, ¿no? Cuando salía de España y parecía que éramos continuadores de la Santa Inquisición, o que éramos un país oscurantista y cerrado y represor, ¿no? Y había que explicarse, para explicarse había que saber hablar con claridad nuestra propia lengua y también que hacer el esfuerzo por hablar con claridad y persuasión otras lenguas, ¿no? Hoy no voy a hablar de la lengua en sí, pero sí voy a hablar de la lengua que es al fin y al cabo mi instrumento de trabajo, ¿no? Pero voy a hablar de la otra parte de ese trabajo, que es los procesos de invención y de creación literaria, ¿no? Y por eso se llama la invención y el azar, ¿no? Donde menos se espera, salta la liebre y estalla de golpe el relámpago de la invención. Después de 40 años dedicados a inventar y a escribir historias, desde el principio de mi juventud, la lección más valiosa que me ha enseñado la experiencia es la de la importancia de lo inesperado y lo azaroso en el trabajo de la literatura. Es una lección paradójica, que no sé si tiene correspondencia en otros oficios. Cuanto más se hace algo, cuanto mayor es la experiencia acumulada, cabría pensar que va reduciéndose el espacio de la incertidumbre. La destreza aumenta la capacidad de control. Cuanto mejor se ha entrenado un tirador, más infalible se volverá su disparo. El aprendiz, el novato, sufre muy a conciencia sus limitaciones. Imagina que la torpeza se le irá curando con el paso del tiempo y que poco a poco ya no será tanta la angustia sobre el resultado final. Yo me acuerdo de los apuros que sufría cuando empecé a publicar artículos en un periódico. Era en Granada, en los primeros años 80. Yo tenía 26 años. Por un golpe de buena suerte, conseguí que me dieran una columna semanal en un diario recién fundado, Diario de Granada, al calor de la efervescencia cultural y política de los primeros años de la democracia. Era la primera vez que yo escribía algo sabiendo que iba a ser publicado, es decir, que iba a llegar a un público de desconocidos. También era la primera vez que escribía sometiéndome a limitaciones invariables. Tenía que escribir un cierto número de líneas, ni menos ni más. Tenía que entregar el texto un cierto día de la semana, con una cierta hora límite. Aún no había ingresado ni en la lengua española ni en los periódicos españoles la palabra deadline. Era la primera alegría literaria objetiva que me llevaba en la vida. Muy pronto fue también un tormento. El primer y el segundo artículo, quizás a causa del entusiasmo del encargo, salieron casi sin esfuerzo. El tercero fue un drama. Empezó a serlo en el momento mismo en que salí del periódico
después de entregar la columna anterior. Tenía una semana por delante para hacer la siguiente, pero me aterraba la posibilidad de que no se me ocurriera nada, o de no poder entregarlo a tiempo. El proceso material de la escritura era más trabajoso que ahora. Escribíamos a máquina. Teníamos que contar una por una las líneas. Cualquier error o cualquier ocurrencia que modificara lo ya escrito obligaba a sacar la hoja de la máquina y a copiarla entera de nuevo. Eso también tenía sus ventajas, ¿no? Porque esa reescritura forzaba a veces a correcciones necesarias e inesperadas, ¿no? Aún duraba el romanticismo que habíamos visto en las películas, el de la hoja arrancada de la máquina, aplastadas, arrojadas a la papelera. El de los cigarrillos, por supuesto, los ceniceros viejos, ¿no? Uno era muy novelesco, ¿no? Entonces tú te ponías a escribir a máquina muy joven, ¿no? Y fumabas, ¿no? Porque había que fumar para... Y entonces cuando sacabas el folio así, ¡zac!, ¿no? Y lo estrujabas y lo tirabas, aunque no hubiera papelera, eso te hacía sentirte escritor, ¿no? Por otra parte, la redacción de un periódico era un sitio ahora inconcebible, ¿no? Era una gran sala llena de humo y de gente en la que vibraba como en una fábrica el tableteo de las máquinas de escribir. Y hay que pensar lo que eran 100 máquinas de escribir al mismo tiempo, ¿no? Y 100 personas escribiendo, hablando a gritos y fumando, ¿no? Pasaban los primeros días después de la entrega de aquel artículo y todavía no era muy fuerte la inquietud por el nuevo que tenía que hacer. Pero poco a poco se acercaba la fecha de entrega y había que ponerse a la tarea. Recuerdo noches de insomnio, hojas sacadas de la máquina con pocas líneas que habían languidecido como un libro de agua que se agota. Recuerdo una angustia creciente que llevaba a la parálisis. Después de todo, aquello vino a ser la literatura, el célebre miedo a la página en blanco, la entrega obsesiva y la penitencia de la que hablaba Flaubert. Yo hacía listas de temas posibles. Leía los periódicos buscando angustiosamente alguna noticia que me sirviera de pretexto o de punto de partida para un artículo. De un modo u otro, acababa terminando uno más y llevándolo al periódico, pero casi en el momento de salir ya empezaba la incertidumbre sobre el siguiente, la cuenta atrás para el día preciso de la próxima semana. Poco a poco fui advirtiendo que la experiencia facilitaba hasta cierto punto la tarea. Ya no tenía que estar pensando siempre en el tema del próximo artículo. Surgía 1 o 2 días antes de la fecha en que debía escribirlo, sin que yo hubiera hecho un gran esfuerzo consciente. Y la fatiga de contar líneas, de añadir, de quitar, iba dejando paso a un cierto automatismo. Graham Greene tenía la costumbre de escribir cada día 500 palabras. Escribía a mano y no las contaba, pero no le hacía falta. Se sentaba por la mañana a la mesa, allá donde estuviera, con sus cuartillas y su pluma, se ponía a escribir durante 2 o 3 horas y en un momento dado el fluir de la escritura se interrumpía. Greene le ponía el capuchón a la pluma, doblaba las cuartillas y se las guardaba en el bolsillo. Ya no volvía a escribir ni a pensar en la tarea hasta la mañana siguiente, más o menos a la misma hora. Así iba haciendo sus novelas. Me fascinaba esta historia de Greene. A mi manera, a mi escala, yo también iba descubriendo las ventajas y las destrezas del hábito. Los temas de mis artículos se iban adaptando cada vez más a su extensión prevista y a la exigencia doble de la actualidad y de la fecha de entrega. Leí por entonces una Butard de Julio Cortázar. Un soneto no se escribe, se pone, como se pone un huevo. Leía también un columnista español muy célebre hasta los años 60, César González Ruano, que decía algo parecido de cómo él escribía los artículos. Creo que es propio del escritor joven dejarse fascinar por las formas cerradas y por los virtuosismos evidentes. El escritor joven quiere compensar su propensión a lo desordenado y su torpeza constructiva, fijándose mucho en modelos muy sólidos. En mi caso, en lo que me fijaba era en el artículo a la manera de González Ruano, o en el cuento a la manera de Borges, o en la novela policial. Una forma segura alivia la ansiedad provocada por un exceso de incertidumbre. La escritura de artículos, como la de cuentos breves con un enigma y final sorpresa, ayuda al escritor a interiorizar su sentido de la forma, como podía ayudar a un compositor clásico la estructura a la vez flexible y transparente de la sonata, o a un compositor de música pop o de música o de copla o de bolero
la estructura de las estrofas, el estribillo, etc., ¿no? Después de todo, hacen falta mapas para moverse por lugares desconocidos y bocetos y planos para construir edificios. Antes del cuadro, ya estaba el dibujo preparatorio. Antes de la novela, cuando uno se lanzara a escribir una, estaría el esquema de su trama, de sus personajes y hasta de sus capítulos. Yo empecé por primera vez en serio una novela cuando llevaba algo más de un año escribiendo artículos semanales. Estoy seguro de que me ayudó la disciplina adquirida gracias a las exigencias del periódico. No, hasta ese momento yo había pensado que escribir era algo completamente espontáneo, ¿no? Que te llegaba y te ponías y ya está, ¿no? El periódico, escribir en el periódico me ayudó a escribir con limitaciones. Es decir, a escribir teniendo la limitación de la extensión, las palabras, la fecha de entrega y la periodicidad. No empezaba de cero, sin embargo, cuando quise escribir esa novela. Recuperaba una masa de borradores a mano y a máquina en los que me había esforzado años atrás, aunque sin llegar a nada, porque se trataba de una novela de complejidad imposible, nacida sobre todo de lecturas, de historias sobre la guerra civil y la posguerra escuchadas a mis mayores, y de confesiones personales cifradas. La variedad de los orígenes y el largo periodo en que se habían ido haciendo los borradores me impedían encontrar una forma unificadora, un hilo, un punto de vista. Una novela, en términos constructivos, es una trama que permite enlazar experiencias e imágenes en principio muy alejadas entre sí. Pero yo llevaba varios años retomando y abandonando aquel proyecto y no llegaba a ninguna parte ni conseguía tampoco librarme de él. Yo estaba educado en la escuela disciplinaria y punitiva de Flaubert a causa de un ensayo de Mario Vargas Llosa que me había impresionado mucho, La orgía perpetua. Vargas Llosa estudiaba la génesis de Madame Bovary, siguiendo sobre todo las cartas de Flaubert a su amante Louis Collet, y subrayaba en ella el valor del esfuerzo consciente y sostenido, de la entrega absoluta al trabajo literario, del control meticuloso de cada palabra y cada frase. Era una celebración del heroísmo y hasta del sacrificio físico que estimulaba mucho la imaginación juvenil. Escribir una novela requería años de soledad y concentración diaria, un oficio de una aspereza que tenía algo de ascetismo religioso. Amo la literatura como ama el ermitaño el cilicio que le da placer, decía Flaubert en una carta. Yo no sé si la gente sabe lo que es el cilicio, ¿no? Es aquella cosa con púas que se ponían las personas muy religiosas para hacer penitencia, ¿no? Yo leí la cita con tanta emoción que toda una vida después me la sigo sabiendo de memoria. Quizás yo no lograba escribir mi novela por falta de verdadera entrega, por no permitirme un retiro tan riguroso como el de Flaubert, o al menos como el que Flaubert celebraba en sus cartas, o como Mario Vargas Llosa lo contaba. ¿Cómo iba a retirarme yo a escribir una novela si tenía que ganarme la vida en una oficina municipal? Si además estaba a punto de nacer mi primer hijo. Quizás yo no era lo bastante escritor. Pero no fue el esfuerzo consciente lo que por fin me puso en el camino de la escritura definitiva de la novela. Fue un golpe de azar. Y no llegó en la soledad laboriosa del escritorio, sino en la dulzura del ensueño, en la cama, una mañana, en el momento de despertar. Como si lo hubiera soñado, vi en mi imaginación la primera frase de la novela y supe quién la decía y por lo tanto cuál era el punto de vista que daría a la historia, la base y el principio organizativo del que habían carecido hasta entonces. Desde el momento en que supe quién la contaba y por lo tanto tuve el tono de una voz, todos los episodios que hasta entonces descabalados, empezaron a organizarse como por sí solos, como las moléculas de agua helada que constituyen en virtud del principio físico muy simple toda la complejidad y la belleza de un cristal de hielo. Había de pronto un impulso nuevo, del que yo no era del todo responsable, porque no estaba guiado por una estrategia narrativa, sino por algo parecido a una música que yo escuchaba y componía al mismo tiempo, que no nacía de mi voluntad, pero que se alimentaba de mi trabajo de todos aquellos años en vano. Tiempo después, supe cómo le vino a Wagner, justo también en el Duermevela de despertar,
el acorde que está en el origen de todo el anillo del nivelungo, ¿no? Esas 15 horas de música consisten en el desarrollo infinito de un solo acorde al principio. Samuel Taylor Coleridge dijo haber soñado su poema narrativo Kubla Khan. Como sabemos, se puso a transcribirlo nada más despertar, y fue la interrupción de un visitante que llamaba a su puerta. Coleridge dice, a man from Porlock, lo que le impidió terminarlo, porque cuando regresó al escritorio, el resto del poema se le había olvidado. Mi otro ejemplo favorito de azar creativo, propiciado por el sueño, es el modo en que Paul McCartney compuso Yesterday. Se despertó por la mañana y la melodía estaba tan clara y completa en su recuerdo que pensó que era una canción de otro. Mientras la tocaba el piano, se le ocurrió un título a la medida de las 3 primeras notas, que no era Yesterday, era Scrambled Eggs. Scrambled Eggs, ¿no? No hace falta recurrir a la parapsicología ni al misticismo y ni siquiera al psicoanálisis. Ahora sabemos experimentalmente, gracias a la neurociencia, hasta qué punto la mayor parte de los procesos mentales suceden al margen de la consciencia, y también en qué medida la identidad de cada uno está hecha no de una sustancia firme e inamovible, sino de los relatos que uno va contándose sin cesar a sí mismo, el tejer incesante entre el pasado y el presente, entre la memoria y la percepción de lo inmediato y las imaginaciones o las elucubraciones sobre el porvenir. El término inspiración está tan desacreditado que su uso bastaría quizás para arruinarle la carrera académica a alguno de ustedes. Pero en una metáfora puede contenerse cifrada una gran dosis de sabiduría. La idea de un golpe de aliento que nos toma desprevenidos y llega desde fuera, o desde muy hondo en el interior inaccesible del cerebro, se corresponde exactamente con la experiencia no solo de artistas o escritores, sino también de científicos. Uno puede trabajar durante mucho tiempo y poniendo los 5 sentidos y sin embargo no llegar a nada. El primer indicio de algo radicalmente nuevo, o un pormenor que actuará como catalizador repentino de materiales desconectados entre sí, o flotando en una especie de confusión, llegan sin que intervenga nuestra voluntad. Y a partir de ese momento, lo hecho hasta entonces, o bien se borra para siempre, o bien cobra una forma nueva y como definitiva. La magdalena mojada en una taza de té es una cosa muy seria. También es una idea alarmante. Es consolador pensar que en la génesis de una obra de arte o en una novela ha habido desde el principio una especie de necesidad que se ha ido manifestando paso a paso en el proceso de la creación. El determinismo histórico, idealista o marxista que muchos aprendimos en nuestra juventud quedó desacreditado hace tiempo, pero quizás perdura en nuestra consideración de obras que nos parecen admirables. No queremos imaginar que Don Quijote o Fortunata y Jacinta o la novena de Beethoven pudieran no haber llegado a existir, ni que hubieran podido ser de otra manera. Nuestra idea de la maestría literaria o artística está asociada a la persistencia y a la solidez del talento, a la constancia del método. Y sin embargo, todo es mucho más azaroso de lo que estamos dispuestos a aceptar. Lo he comprobado tantas veces en mi propio trabajo que siento una mezcla rara de agradecimiento y alarma, de humildad, escepticismo y confianza. Al cabo de 40 años y de no sé cuántos libros, no podría calcular cuántas horas de mi vida he consagrado exclusivamente a este oficio, que es también una pasión, y que tiene mucho de artesanía y de algo que podría llamarse brujería. Cada una de estas horas y toda esa paciencia me han sido necesarias en la formación de mi escritura. He trabajado a veces con alegría y otras con tristeza, con esperanza y con desolación, a veces con una especie de simple y áspera obstinación, con incredulidad sobre el resultado, con dudas tóxicas sobre el valor de lo que hacía. Pero además de todo eso, que se sostenía en mi voluntad y en mi empeño consciente, he necesitado que sucediera lo que yo no podía controlar, que me llegara de golpe lo que yo no sabía que necesitaba, lo que tan solo con una pequeña variación nunca habría encontrado. Por eso hablo de agradecimiento y de humildad. Esa primera frase de mi primera novela, que yo fui siguiendo como si palpara un hilo en la oscuridad,
podría muy bien no haberse me ocurrido. He pasado tardes estériles sentado frente al ordenador y sin encontrar nada, y un rato después he salido a la calle o me he puesto a hacer la cena y algo súbito e indudable ha llegado a mí y me ha rescatado del desánimo, mostrándome no lo que yo buscaba, sino algo más valioso porque ha sido completamente nuevo. Recuerdo una vez que estaba escribiendo mi novela La noche de los tiempos y había pasado varias horas, toda la tarde, esas sesiones de trabajo ingratas, ¿no? Que no está saliendo nada, ¿no? Entonces estaba intentando retratar a un personaje, a un profesor judío alemán, profesor de diseño en la Bauhaus, ¿no? En los años 20. Pero no había nada, no salía nada. Entonces me cansé y me fui a hacer la cena, empecé a cortar algo con las tijeras y saqué el tenedor y entonces me fijé de pronto en la belleza que tenía la cuchara, el tenedor, la caja de cerillas, las cerillas, en la pinza de la ropa. Y entonces se me ocurrió una escena en la que este personaje entraba a clase con una cartera de cuero vieja y empezaba a sacar objetos de la cartera. Y sacaba un lápiz, ¿no? Y se extasiaba ante la belleza y la simplicidad del lápiz. Y a continuación sacaba una pinza de ropa. Era como un mago que fuera sacando objetos de una chistera, ¿no? Y así fue. Ese personaje, esa escena, cobró existencia, no en el momento en que yo me estaba esforzando por escribir, sino cuando había dejado de escribir y me había puesto a hacer la cena y había empezado a mirar, y de pronto miré una cuchara, como si todo, ¿quién viera una cuchara? ¿No? De pronto veo una cuchara, y esto es un diseño perfecto, es un diseño revolucionario, no se habla tanto de la innovación permanente, de qué mayor innovación que una cuchara, ¿no? Y entonces todas las cosas que había en la mesa de la cocina, todo era de pronto como una revelación, ¿no? Cuando yo era niño iba siempre mirando al suelo con la esperanza de encontrar algo, una moneda, una canica, un juguete olvidado por alguien, un regalo del azar que remediaría mi pobreza. He visto que muchos escritores adquieren muy pronto una especie de jactancia, una seguridad en sí mismos y en el mérito de lo que hacen, en el valor de su experiencia y su veteranía. De joven, yo pensaba que uno podía mejorar continuamente en su oficio, porque veía que los artículos que tanto esfuerzo me costaban al principio, poco a poco iban saliéndome con más rapidez, y yo pensaba que con más solvencia. También pensaba que si me costaba tanto escribir aquella primera novela, era porque no había terminado ninguna hasta entonces. Según pasara el tiempo, las novelas saldrían, suponía yo, con menos angustia y más fluidez, como le salen los artículos a un columnista veterano, o como toca cada vez con más soltura a un músico, como habla un idioma una persona cuando por fin lo está dominando, ¿no? No tardé mucho en descubrir que más peligroso que no saber mucho era saber demasiado, que del virtuosismo al amaneramiento podía haber un solo paso, que en el momento en que uno se siente muy seguro de su oficio, ha empezado su decadencia. Ahí me acuerdo de una historia que contaba la cantante americana Abbey Lincoln, que grabó su primer disco acompañada al piano por Thelonious Monk, ¿no? Y Monk era un músico muy austero, así, y ella estaba emocionada cantando su primer disco y más emocionada todavía porque quien tocaba el piano para ella era Monk, ¿no? Y cuando habían grabado la primera canción, la primera toma, Monk se acercó, le dijo que se acercara a ella y le dijo, "Don't sing so well", no cantes tan bien, no pongas tanto esfuerzo, no seas tan perfecta. Ella era una cantante con una voz muy potente, ¿no? Con muchos recursos. Y él le dijo, ten cuidado, no cantes tan bien. En el ejercicio de un arte existe la posibilidad, a la vez halagadora y dañina, de saber demasiado. Es posible escribir demasiado bien, tocar demasiado bien el piano, actuar en público con demasiada soltura. Incluso se puede ser demasiado inteligente. Para escribir novelas,
como dice la maravillosa Flannery O'Connor, conviene más bien ser un poco tonto. Dice Flannery O'Connor que un escritor no puede manejarse sin lo que ella llama a grain of stupidity, ¿no? Un granito de estupidez, dice O'Connor. Es ese granito de estupidez lo que le fuerza a fijarse más en las personas y en las cosas, como fija más la atención, la mirada, el que es algo miope. En el budismo zen hay un término que es la mente del principiante. De modo que uno pasa sus primeros años dominado por la impaciencia de dejar de ser un aprendiz y lo que acaba descubriendo es que si deja de serlo, está perdido. El que sabe demasiado no mira ni escucha, porque no siente que tenga ya nada que aprender. Sabiéndolo todo, no necesita dejar espacio a la incertidumbre, y menos aún a la sorpresa. He observado que lo propio de ciertos escritores muy pagados de sí mismos es no dar nunca la menor muestra de asombro. Escritores y no escritores, ¿no? La incapacidad para el asombro está muy conectada con la incapacidad para la admiración. Están tan llenos de admiración por sí mismos que no les queda espacio para admirar nada más, a nadie más. Yo siento que estoy viviendo una especie de aprendizaje al revés que se acentúa con los años. Cada vez que me he sentido seguro, muy seguro de algo en mi trabajo, cada vez que me he sentido, era que me estaba equivocando. He llenado centenares de páginas en cuadernos y notas y me he documentado extensamente sobre algo y a la hora de la verdad he descubierto que no tenía nada. En el insomnio de una noche de jet lag he visto una historia como si fuera un sueño o una película y he escrito mentalmente las páginas de la carta en el que un personaje le confesaba a otro un secreto guardado durante muchos años. Casi en cada libro mío ha habido un momento de revelación que podría muy bien no haber sucedido, porque ha dependido de un hecho casual. Llamo revelación al descubrimiento súbito de una forma superior que reúne de golpe materiales dispersos que parecían pertenecer a historias muy distintas y que han acabado constituyendo una sola. Hay un estado de fervor, una ebriedad, como una posesión que no depende de ningún estimulante, sino de la fiebre misma de la invención, de las conexiones cerebrales multiplicándose como relámpagos en el cielo nocturno. Me acuerdo de una tarde en Granada, hace ya muchos años, en la que me llegó de golpe la forma de mi novela El jinete polaco. Yo me encontraba en un estado de profundo desánimo, porque una tras otra se me habían malogrado 3 novelas. La primera era una crónica familiar que abarcaba 3 generaciones, desde la posguerra española hasta mi presente de entonces. La segunda era la historia de un militar sin vocación que el 18 de julio de 1936 se pone de parte de la legalidad republicana. La tercera, una especie de novela sonámbula sobre un viaje contemporáneo por Nueva York y Chicago. Las 3 historias habían sido complicadas y prometedoras, y las 3 habían fracasado. Y de pronto, esa tarde, surgieron vínculos inesperados y resonancias en las que yo no había pensado nunca. Y esas 3 novelas que no habían podido llegar a existir se convirtieron en las 3 partes necesarias de una sola que las abarcaba las 3 y les permitía cobrar todo su sentido. He usado la palabra ebriedad. En este caso tiene un sentido literal, porque uno está siendo desbordado, guiado, sacado fuera de su percepción habitual de las cosas. Solo así ha podido encontrar esa forma en la que lo diverso se vuelve coherente sin perder la variedad y la riqueza de su origen. A mí me gustan mucho las novelas que son tan ceñidas y simétricas en su construcción como un cuarteto de cuerda de Haydn, por ejemplo. Pero las que más me gustan tienen un aire de proliferación, de capricho y de desorden, a la manera de las sinfonías de Mahler, o las de Charles Ives, o las improvisaciones torrenciales del pianista Cecil Taylor. Pero tal vez tiro piedras contra mi propio tejado. Soy consciente de que el sufrimiento es más prestigioso que la alegría, y la lentitud que la rapidez, y la escasez que la abundancia, y la deliberación concienzuda que la improvisación. Sin los 5 años de trabajo angustiado que Flaubert le dedicó, Madame Bovary no habría existido y no sería tan extraordinaria. Pero la dificultad no tiene por qué ser indicio del mérito.
ya que hay obras maestras no inferiores a Madame Bovary que se escribieron a toda velocidad y con mucha fluidez. La Cartuja de Parma, por ejemplo, que le costó a Stendhal 54 días. Escribía tan rápido que tenía que dictar. Ahí es muy emocionante porque se conserva el manuscrito original de la novela, ¿no? Stendhal era un hombre muy sentimental y estaba siempre enamorándose, ¿no? Era como el Marqués de Bradomín, feo, católico, no era católico, es sentimental, ¿no? Y entonces terminó la novela y pone al final, ¿no? Hay una nota suya al final del manuscrito que dice: habría preferido escribir esta novela o haber conquistado el amor de 3 mujeres. No ponía la respuesta, ¿no? Por no hablar de la rapidez con la que escribió Mozart algunas de sus óperas mayores, o la casi instantaneidad de algunas canciones de Cole Porter, o de tantos solos prodigiosos de Charlie Parker, que lo iba componiendo al mismo tiempo que los tocaba, como el pintor japonés inventa un trazo al mismo tiempo que lo ejecuta con su brocha empapada en tinta. Hay una historia extraordinaria en un club de Nueva York a principios del año 50, el Club Berlin, que estaba tocando Charlie Parker con su grupo, y el club estaba lleno, y había una sola mesa delante del escenario, una mesa vacía. Y en ese momento había empezado el concierto, él ya estaba tocando, y en ese momento entra un grupo de personas que se dirigen a la mesa, y Charlie Parker reconoció a Igor Stravinsky, ¿no? Y en el momento en que vio a Stravinsky, la improvisación que estaba haciendo cambió y empezó a tocar el principio de la consagración de la primavera, ¿no? Y de pronto la consagración de la primavera se coló en lo que estaba tocando Charlie Parker, ¿no? En una respuesta instantánea. Pero a Stravinsky estaba en éxtasis, ¿no? Charlie Parker era capaz de contestar cuando estaba tocando. Si se oía una ambulancia, de pronto el sonido de la ambulancia era capaz de introducirlo en su improvisación, ¿no? También es más prestigioso el aislamiento absoluto que la mundanidad. De nuevo salta el ejemplo de Flaubert en su retiro de burgués maniático a las afueras de Rouen. Se supone que para que el artista alcance la máxima concentración necesita soledad y silencio. Pero hay un talento que abraza el contratiempo y el ruido y lo vuelve haz de su parte, porque quizás aislarse del exterior no es una actitud estética más admirable que aceptarlo y sobreponerse a sus inconvenientes, y que ponerse de parte de lo que uno está haciendo. Ahí, cuando yo fui por primera vez a Trieste, estaba en un restaurante y al salir veo un cartel que me emocionó. Aquí vivió James Joyce, ¿no? Pero cuando pasa un tiempo en Trieste está llena de carteles que pone aquí vivió James Joyce. El pobre que se ganaba la vida como profesor de inglés, malamente, lo echaban continuamente de la casa, ¿no? Entonces él y su mujer y sus 2 hijos tenían que ir de un lado a otro de Trieste, por eso la ciudad está llena y uno piensa que en medio de ese caos, ¿no? Joyce estaba escribiendo Ulises, ¿no? Hay una pintora americana que a mí me gusta mucho, Helen Frankenthaler, que dice, que era de la generación de los 50, ¿no? Que dice: deja que el cuadro te lleve a donde él tiene que ir, ¿no? En mi propia experiencia, si escribo algo muy lentamente y con mucha dificultad, no es porque vaya a ser mejor y por eso requiere un esfuerzo extremado, es porque me estoy equivocando, porque estoy empeñándome en un camino que quizás no es el mío. Es como poner todas las fuerzas de uno en empujar una puerta que en realidad se abre tirando de ella. Dice Joyce: todo lo que necesito me lo suministra el azar. La estatura abrumadora del David de Miguel Ángel no vino dictada por una decisión del escultor, sino por el tamaño de la pieza de mármol que llevaba muchos años en la puerta de la Signoria de Florencia y con la que nadie no sabía qué hacer. El cuarteto sin piano, que fue tan revolucionario cuando Jerry Mulligan y Chet Baker lo usaron en los años 50, la primera vez que en un cuarteto de jazz no había piano, ¿no? La razón tuvo su origen en el espacio reducido de un club
en el que no había manera de encajar la amplitud del piano. Es decir, no tocaban sin piano porque no cabía el piano. Y al no caber el piano tenían que inventar la manera de tocar sin él. Es decir, no ya hacer algo a pesar de los inconvenientes, sino dándole la vuelta a los inconvenientes y convirtiéndolos en ventajas, ¿no? El estilo asténico y como garabatos de Thelonious Monk tuvo su origen en los pianos mal afinados y a veces sin todas las teclas que se veía obligado a tocar cuando acompañaba de joven a una cantante de gospel por los pueblos más retirados del sur de Estados Unidos. Hay quien es grande haciendo uso de la amplitud de sus facultades y quien saca provecho de sus limitaciones. No es que Billie Holiday o Chet Baker llegaran a sobreponerse a la debilidad de sus voces escasas, es que hicieron su arte de esa escasez y de esa debilidad. Los interludios sinfónicos de Pelea de Mélisande de Debussy nacieron de una emergencia de última hora. Hacía falta tiempo para los decorados entre escena y escena. Había que cambiar los decorados y tenía que haber algo. Y entonces, para cubrir esa necesidad completamente práctica, Debussy compuso esos interludios que son la parte más bella de la ópera, ¿no? Admiramos religiosamente a Salinger o a Juan Rulfo, porque toda la obra de cada uno se reduce a una sola novela y a unos pocos cuentos. Pero Anton Chekhov escribió cuentos magistrales a centenares y Georges Simenon publicaba aproximadamente una obra maestra al mes durante muchos años. La fertilidad narrativa de Jane Austen o de Dickens, Balzac, Pere Galdós, la suelen mirar los expertos con condescendencia, pero si se les lee con cuidado y sin prejuicios, se atestigua la altísima calidad que hay siempre en tanta abundancia. Un escritor tan comedido y tan exigente como Juan Ramón Jiménez lo resume mejor que nadie. Frente a la consigna de poco y bueno y menos es más, lo que Juan Ramón Jiménez propone es mucho y perfecto. No hablo de oídas ni en abstracto, cuento mi experiencia. En 2019 publiqué una novela que me tomó por sorpresa un poco antes, cuando yo estaba en otra cosa, cuando intentaba emprender en serio un proyecto al que llevaba meses entregado, tomando notas, buscando documentos, queriendo aprenderlo todo lo necesario sobre un cierto periodo, sobre personajes que me importaban mucho y creo conocer bien. Como otras veces, lo que daba por sabido no me servía de nada. Lo que había preparado tanto se me deshacía entre las manos al querer darle forma en la pantalla del ordenador. Era una historia, una novela en la que yo he trabajado muchos años en vano, que es una novela basada en un personaje que es Agustín Penón. Agustín Penón nació en España, era miembro de una familia catalana de fabricantes de muebles, como ustedes conocerán la historia, y cuando tenía 16 años, en 1930 empezó la guerra, a su padre en Barcelona le confiscaron la fábrica, estuvieron a punto de fusilarlo los anarquistas de la FAI, ¿no? Y la familia emigró a Costa Rica. Entonces, Agustín Penón de Costa Rica se fue a Nueva York, fue a estudiar a Nueva York y se alistó en el ejército americano, se hizo ciudadano americano, combatió en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la liberación de algunos campos de exterminio, volvió y de pronto hizo una fortuna en la publicidad y el año 53 o 54 él estaba obsesionado con la poesía de García Lorca, vino a España y fue a Granada y fue él quien estuvo 2 años investigando la muerte y el asesinato de García Lorca. Fue él quien encontró su certificado de defunción, ¿no? Y durante 2 años estuvo hablando con gente, con supervivientes, con falangistas, convencidos, ¿no? Estuvo esos 2 años trabajando allí en Granada y sintiendo, él tenía la impunidad de ser ciudadano americano, ¿no? Pero al mismo tiempo se encontraba con, imagínense la cerrazón de esa ciudad a principios del año 50, cuando alguien llega diciendo el nombre que no habían dicho en mucho tiempo, ¿no? De García Lorca. Llenó una maleta enorme de papeles, de apuntes, de entrevistas, de grabaciones, se marchó, estuvo 20 años pensando que iba a hacer ese libro que tenía que hacer, y nunca lo hizo.
se suicidó en el año 70 y tantos y quedó una maleta con todos sus papeles, y esa maleta la recuperó alguien y hay una edición de esos papeles. A mí esa historia me ha sobrecogido siempre, ¿no? Me ha entusiasmado, y he pasado mucho tiempo queriendo hacer una novela y creyendo que tenía la novela. Y entonces ese verano llegué con todos mis papeles, preparado para trabajar. Por fin empecé a escribir, llevaba 10 páginas, 12 páginas, avanzaba con una lentitud, con una dificultad desalentadora, y entonces me pasó una cosa, y es que se me rompió el ordenador. Me rompió un sábado de agosto, de principios de agosto. No había manera de buscar la manera de arreglarlo. Y entonces ese percance de pronto me liberó de la novela. Y a continuación me pasó otra cosa. Surgió una frase, no en el escritorio, sino por la calle, frente al río Tajo, en Lisboa, cerca del puente 25 de abril. Un atardecer de verano mientras yo corría, o por decirlo en español de ahora, practicaba running. Era una frase aislada, sin antes ni después, sin la sospecha de un personaje que quiere introducírsela, del que yo solo sabía una cosa, que no era yo, y que esa primera persona hablaba a una cierta distancia de mí. Volví a casa y escribí la frase en un cuaderno. La frase era, no me acuerdo mismo, me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo. Esa era la frase que yo tenía, ¿no? No podía escribirla en el ordenador, pues ya he dicho que se había roto. Ahora no tenía más que esa frase escrita a lápiz en la primera página de un cuaderno en blanco. Día tras día, durante 3 meses justos, en ese primer cuaderno y en otros 2 que tuve que comprar después, usando otros lápices cuando se gastó el primero, una novela fue naciendo. Nació de lo que yo veía a mi alrededor, de las noticias del periódico, de las lecturas que iba haciendo al azar, de la compañía de mi perra, de la belleza doméstica que mi esposa iba creando en cualquier lugar donde vive, de mis recuerdos, de mis fantasías, de fragmentos de otras novelas que se me habían malogrado, del puro impulso de escribir, de la gente que venía a casa, de la hierba que crece en los intersticios del empedrado de Lisboa, de mi añoranza y mi rechazo de Nueva York. No le contaba a nadie que estaba escribiendo una novela. No había grandes planes sobre lo que iba a escribir. Me sentaba a la mesa con el cuaderno abierto y el lápiz en suspenso, y la historia llegaba y fluía. El lápiz y el cuaderno acentuaban la sensación de libertad. Un día tuve que parar de escribir porque venía una señora de limpieza a ayudarnos en casa y me puse a hablar con ella por practicar portugués. Y entonces la señora me contó que venía de una casa que limpiaba, que era la casa en la que había vivido un escritor que acababa de morir, que tenía un gato. Y el gato se llamaba Amadís. Y el gato estaba solo y añoraba al escritor. Y entonces, y los amigos del escritor habían dejado al gato que viviera allí. Entonces ella iba, limpiaba la casa y hablaba con Amadís. Me contó eso, y a continuación eso entró en la novela que yo estaba escribiendo. Una tarde, no podía escribir esos fastidios que llegan en la vida, porque mi mujer tenía una invitación para ir a una fiesta, a una presunta fiesta, en un palacio de Lisboa, ¿no? Una fiesta que daba un cantante español. Y bueno, yo fui con mucha de ganas, ¿no? Porque no tenía ganas de ir a una fiesta. En segundo lugar, porque prefería estar escribiendo, ¿no? Y entonces llego a la fiesta, y una fiesta tan absurda, y el cantante era tan disparatado, y los personajes que había en la fiesta eran tan raros, que en cuanto volví a mi casa, esa fiesta se convirtió en un capítulo de la novela. Esa novela se llama Tus pasos en la escalera, ¿no? Es la penúltima novela que he publicado, ¿no? Borges resume en un cuento la tarea de la literatura. Primero, abrir las compuertas de la imaginación. Después, hacer uso de la lima. Después de la libertad de inventar y escribir a lápiz, en este caso,
vino la disciplina de escribir y corregir en la computadora. Pero yo en ningún momento tuve la sensación agotadora de haber trabajado. He tardado 40 y tantos años y no sé cuántos libros en disfrutar durante un tiempo, a veces en secreto, del juego insuperable de la mezcla entre la invención y el azar. Muchas gracias.